Amigos del Balance, continuando con nuestro programa informativo de esta mañana, nos acompaña el doctor Hugo Arteaga. Él es ex coordinador de la Veeduría Ciudadana del concurso de Fiscal General que se lleva a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y vamos a conversar un poco acerca de, en principio, las razones de su renuncia irrevocable a esta instancia y también un poco acerca de todas las inconsistencias que se hallaron en el proceso a lo largo de su avance. Bienvenido, doctor. Es un gusto que nos acompañe en este espacio para el balance. Buenas tardes, muchas gracias por su atención. Un saludo a la audiencia que tiene este programa y bueno, estoy para contestar las preguntas que usted desea hacerlas. Perfecto, doctor. Yo quería empezar justamente la entrevista abordando las razones, en principio, de su renuncia a la veeduría ciudadana y también un poco que nos cuente por qué termina sucediendo esto y cómo es que usted y otros miembros de esta veeduría, ya exmiembros de esta veeduría, toman esta decisión en medio de este proceso tan complejo que es del concurso de fiscal general. Bueno, esta decisión ha sido fruto de todo lo que hemos venido viviendo como veeduría. En inicio, en la primera parte, el Consejo de Participación Ciudadana no dio atención a los oficios que mandamos nosotros, son más de 30 oficios. Posteriormente, a esta segunda etapa, que era de admisibilidad, hubieron ciertas inconsistencias con las cuales yo no he estado de acuerdo en que no dejarlas pasar. Ha habido compañeros veedores que han manifestado que no se han manifestado en ese sentido, sino que han decidido ellos continuar con esta situación, como se dice, aguantando la situación. Yo personalmente he criticado, por ejemplo, el hecho de que una vez que se entregaron las postulaciones, se hayan demorado 5 días para entregar a la comisión las carpetas de cada uno de ellos y se proceda a revisar, un tiempo en el cual uno puede pensar cualquier cosa cuando el reglamento establecía que solamente un día. O sea, entonces en esa situación y posteriormente tuve yo que levantar la voz para que los compañeros veedores en la primera sesión puedan posesionarse al lado de un comisionado y puedan realizar su trabajo. Caso contrario, nosotros nos hubiéramos quedado exclusivamente como oidores, no como veedores. Si bien es cierto, después de ese reclamo que se hizo, se les permitía a los compañeros que estén junto a uno de cada uno de los comisionados, pero hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, el hecho de que en la última sesión del 24 de marzo, yo consideré que en esa fecha se iba a entregar el listado de los postulantes que pasaban y de los que no pasaban, para yo proceder a hacer los cruces de información que se tenía, ¿no? Y eso no se dio, cerraron la sesión. Bueno, dije, han de llamar luego para hacer la reunión y para mí fue una sorpresa cuando ya eso se dio a conocer al público. Eso es una de las cosas. Otra cosa es que las convocatorias a algunos compañeros no les estaba llegando para las diferentes reuniones. A mí también me llegaba muy retrasado. Entonces, cosas de esas. Y otra cosa que hay que destacar para que esto se dé también es que parte de los veedores, especialmente de personas que entraron en el segundo grupo, ¿no? Que fueron las personas que dieron el informe preliminar en donde establecían que todo estaba bien en el proceso, a pesar de que yo presenté un informe sucinto, muy detallado, fundamentado, indicando las falencias que habían, que se detectó total 19 alertas, ¿no? Y entonces estos compañeros veedores indicaron que el proceso estaba yendo de maravilla, supuestamente, según ellos, pero cuando se dieron este tipo de falencias. Y últimamente son justamente esas personas que no me han entregado la información para yo hacer el cruce de información y por lo tanto mi informe no puede darse en esas condiciones. Yo veo que eso es un rompimiento, un resquebrajamiento de la veeduría. Y para yo poder ser coordinador de una veeduría que tiene ciertos intereses, yo no estoy para eso. He decidido dar un paso al costado y lógicamente de esto han visto también otras personas, otros compañeros que pudieron estar dentro del proceso y dijeron, sí, es verdad, no podemos continuar en esas condiciones y no podemos avalar un proceso que tiene sus valencias, su opacidad, ¿no? Entonces, en esa circunstancia tomé la decisión de salir. Tómese en cuenta que también con anterioridad el señor secretario también tuvo que abandonar la veeduría y
Y lógicamente la subcoordinación también ha tomado la decisión de salir conjuntamente con otros compañeros veedores. Doctor, el proceso tal y como está avanzando hasta la fecha, eh, acumula ciertos cuestionamientos, como usted bien nos refiere, y uno de ellos en su momento también fue el hecho de que la presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección es, eh, bueno, una de las profesionales del derecho, si no es que la que menor puntaje obtuvo para llegar a esa instancia. Entonces, ¿qué confianza puede tener la ciudadanía en un proceso así, si es que están avanzando las cosas de la manera en la que usted nos cuenta y además teniendo en consideración que a cargo está una persona que no tiene la formación y la experiencia necesaria como para escoger a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado? Sí, esa ha sido una de las falencias que ha tenido la comisión. No, yo no puedo desacreditar a la señora presidenta como persona, como profesional, quizás no puedo desacreditar, pero sí se requiere mucha experiencia y sobre todo que ella sea la que tome las decisiones y no le den tomando las decisiones. Eso es lo que puede darse en determinado momento por la falta de experiencia que puede tener la señorita presidenta, ¿no? Con ella no es que he mantenido una mala relación, ha habido una buena relación, hemos podido conversar, pero los hechos, en cambio, por otro lado, han estado dando en que se ha procedido a, de esta manera, como le he comentado antes, en esta última fase. Otra de las cosas que también a mí me preocupa es el hecho de que hasta la fecha no se haya podido hacer conocer la totalidad de las carpetas que presentaron los postulantes, ¿no es cierto? Inclusive hay una comisión cívica que ha solicitado mediante la vía judicial que se publiciten, que estén a la mano de los ciudadanos las carpetas de todas las personas que postularon a este proceso. Y eso hasta la fecha no se ha dado. ¿No? Es un hecho que realmente no permite que haya transparencia, que es un principio fundamental de la función del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Existió alguna respuesta por parte del Consejo de Participación o de la propia Comisión Ciudadana de Selección al momento de inadmitir a un listado importante de postulantes para el proceso? Porque lo único que se dijo a los medios y a la opinión pública fue que estas personas que estaban postulando estaban incursas en alguna inhabilidad o que no podían sus carpetas estar acorde a lo que se solicita de acuerdo a la ley. Entonces, ¿hubo alguna comunicación formal por parte del organismo o de la comisión en ese sentido para explicar en qué están incursos estas personas para ser inadmitidas? A ver, la comisión tiene la obligación legal de indicar a cada uno de los postulantes cuáles han sido sus falencias. Para eso, cada postulante, una vez que haya sido notificado, tenía 3 días para que se reconsidere su situación. En ese proceso concluyó la semana anterior y entiendo que ya la comisión debe reunirse para tratar cada uno de los temas de quienes hayan solicitado la reconsideración, ¿no? En ese sentido, la comisión hará su trabajo, su veredicto. Pero de hecho, el hecho mismo de que no se publicite su carpeta y que las personas, el público en general, no conozca cuál ha sido las razones por las cuales fueron negados o aceptados, pues, o sea, nos deja un velo de que no hay transparencia, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas. Y otra de las cosas fundamentales que debo indicar es que en el futuro se viene una etapa más que es crucial en este proceso, que es los exámenes escritos, las evaluaciones de méritos y esas cosas, ¿no? Y de hecho, la veeduría tiene que estar preparada para eso. Yo solicité que se nos diera de cierta forma, capacitación para eso. Solicité que se nos indique la metodología, cómo se iba a llevar adelante este proceso, y más bien se nos negó eso en un oficio, indicando de que la comisión y que no estaba en capacidad de dar o no estaba, el reglamento no le facultaba para eso. Otra de las cosas que indico también es de que hasta la fecha la veeduría, o sea, no ha tenido una respuesta en relación a que se le dé la capacitación respecto a la parte informática del proceso. Que tomar en cuenta que nosotros somos personas comunes y corrientes que no tenemos ciertos conocimientos en ese sentido y por lo tanto se necesita
capacitarnos y sobre todo que tengamos una veeduría informática para determinar si el proceso en esa etapa está bien hecho, está mal hecho, o se pueden filtrar ciertas situaciones que darían opacidad al mismo. Doctor, a lo largo del desarrollo de este concurso, es cierto que ustedes han reseñado una serie de incumplimientos, tanto por parte de la comisión como por parte del propio Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted a qué le atribuye esa falta de voluntad, de apertura, de transparencia, incluso si se quiere, para que la veeduría pueda observar de manera adecuada el concurso, eh, considerando que este es un proceso en el que está en juego la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado y es una autoridad la que sea seleccionada que tendrá a su cargo la administración de justicia, ¿no? Entonces, ¿por qué existe poca transparencia de parte del Consejo de Participación? A ver, yo creo que a la veeduría no se le da la importancia que debe tener, ¿no? Y eso se vislumbra en todos los procesos que ha llevado adelante el Consejo de Participación Ciudadana. Las veedurías terminan diluyéndose. En el proceso de Contralor, por ejemplo, empezaron más de 700 personas a postularse como veedores. De esos fueron seleccionados una parte y terminaron apenas creo que 5 o 6 personas en ese trabajo. ¿Por qué se da este tipo de cosas? Porque siempre parece que predomina el interés político, ¿no? Y en este caso hemos visto cuál es la situación del país. La institucionalidad se ha venido de menos. Tómese en cuenta que el Consejo de Participación Ciudadana está yéndose en contra de lo que ha dispuesto una juez en el caso del Consejo de la Judicatura. Hay una Ujú. sentencia que no la quiere acatar y más bien continúa en su proceso de selección de la persona que debe reemplazar al señor presidente del Consejo de la Judicatura y no se le quiere dar paso a la señora Villasís. Esa misma situación se vislumbra en todos los procesos. Entonces, en esa situación, ¿cómo podemos tener una garantía de que nuestra veeduría, nuestro trabajo va a ser diferente a ese? Tómese en cuenta también de que eh, en el país existe una orden del Ejecutivo para que se realicen cierto tipo de cosas y eso es lo que se está haciendo. Entonces, nosotros como veedores, además de que nuestros informes no son vinculantes, ¿qué incidencia podríamos tener en el proceso? Solamente el avalar que la veeduría ha estado ahí. Y yo no quiero avalar un proceso que tiene opacidad, ¿cierto? Espero que si es que se da de mejores circunstancias, si es que las cosas cambian, yo tenga que, como se dice vulgarmente, tragarme mis palabras y decir no, felicito a la comisión que ha hecho una buena selección. Pero hasta aquí hay ciertas cosas que no permiten hacer eso y yo en esas condiciones no puedo estar avalando ese tipo de situaciones. Por eso es que mi decisión ha sido retirarme de la veeduría y lo he tratado de hacer con mucha pena porque esto yo esperaba culminar hasta el final, pero vemos que las condiciones no están dadas como para eso. Doctor, el manto de opacidades que rodea pues a este proceso, también cree usted que abarca el reglamento mismo con el que está avanzando. Ustedes como veeduría, cuando todavía usted la integraba, ¿hicieron algún tipo de reclamación o alguna observación al reglamento? Y lo pregunto porque entre sus determinaciones estaba que en principio las personas que hayan patrocinado cierto tipo de delitos graves no podían participar en el concurso y luego el Consejo dio marcha atrás y eliminó esa prohibición, ¿no? Por también algunos reclamos de parte de ciertos gremios de abogados y demás, pero como veeduría, ¿ustedes hicieron alguna observación al reglamento del proceso? Sí, nosotros entre uno de nuestros oficios pedimos, por ejemplo, el cambio de la normativa que no se podía haber dado, porque supuestamente el proceso se inició con un reglamento y en el camino de ese concurso se procede a hacer cambios de esta naturaleza, como el que usted ha indicado, el de que los abogados no puedan participar cuando han estado en cursos en procesos de defensa de este tipo de delitos, ¿no es cierto? Especialmente narcotráfico, delincuencia organizada. Así es. Nosotros hicimos la observación del caso, indicando que no estábamos de acuerdo. Especialmente hicimos la reclamación cuando se reformó el artículo 6, que indicaba que la veeduría en un inicio
La veeduría tenía que estar antes, durante y después el Consejo de Participación Ciudadana indicó que la veeduría comenzaría su trabajo una vez que se haya conformado la comisión, la comisión de selección, la Comisión Ciudadana de Selección. Hecho que era ilegal porque la ley no es retroactiva, pero de eso se ha hecho caso omiso de todas las consideraciones que nosotros hemos hecho en el proceso. Y eso también ha hecho reflexionar a muchos de los compañeros y a mí también el hecho de que si tantos oficios no se ha hecho caso en esta etapa que es crucial, ¿qué nos queda, no? Y más aún dándose cuenta que los intereses que se mueven en este tipo de concursos hacen que haya intereses no solamente políticos, sino de grupos de delincuencia organizada. Justamente sobre estos grupos interesados en cooptar la institución, tanto aquellos que están más vinculados al crimen organizado y también aquellos que tienen y defienden intereses claramente políticos. El hecho de que esté participando gente como el señor José de la Gasca, que fue ministro de gobierno de la actual administración, y también el actual fiscal encargado, Carlos Alarcón. ¿Cómo cree usted que deja el proceso en términos de tener una autoridad designada independiente respecto de los intereses y designios de Carondelet? ¿No será que este proceso ya tiene preseleccionado a su ganador y únicamente están cumpliendo con las fases dentro de la formalidad, pero tienen ya estas personas cierta predilección para ser seleccionadas? Sí, usted mismo puede darse cuenta que entre los 27 seleccionados existen personas que tienen cierta afinidad con el gobierno, ¿no? Y yo hubiera considerado que estas personas moralmente no deberían haber participado. Porque por ese tipo de vínculo que se tiene, por ese tipo de interés que tiene el Ejecutivo en captar la Fiscalía, ¿no? Entonces, la cotidianidad, las personas comunes, pensamos mal y decimos, claro, ya el concurso está maniado, ya hay un favorito, ya existe un fiscal, lo único que falta es concursar. Eso es lo que se ha venido escuchando y lógicamente cuando existen este tipo de opacidades, hace que uno piense mal, así las cosas estén yendo bien, ¿no es cierto? Entonces, los resultados son los que van a dar la razón a las personas. Hasta aquí, yo lo único que puedo decir es de que yo no me siento cómodo en el sentido de que se trate de utilizar a la veeduría para avalar un concurso que hasta aquí ha tenido sus falencias. Doctor, en su momento hubo un anuncio de parte del propio presidente del Consejo de Participación en el sentido de que íbamos a tener ya la autoridad de Fiscalía General del Estado designada hasta febrero o marzo de este año. Ya estamos en abril y ciertamente el concurso continúa con retrasos. Hubo algunas modificaciones al reglamento de comisiones para supuestamente ajustar tiempos y tratar de evitar que exista esta prórroga indefinida de las autoridades y que ya tengamos la renovación, ¿no? Y el refrescamiento necesario para las instituciones del Estado, pero no se ha concretado. ¿A qué se le puede atribuir entonces, si es que existe ya estos ajustes en la temporalidad de los procesos, este retraso en el concurso fiscal? El Consejo ha procedido a regularizar los plazos, o lo que sea, con el fin de que cuadren con los plazos que ellos dieron, que eran de principio 4 meses con extensión de 2 meses más. Ya faltan solamente 2 meses para que esto se termine, los primeros 4 meses, ¿no? Y entiendo que tendrán que activar los 2 meses más, porque caso contrario, yo veo muy difícil que se pueda determinar en este tiempo quién es el los que quedan como finalistas y que pueda decidir el Consejo en su debido tiempo. Este tipo de cosas también llaman a reflexionar en el sentido de que muchas veces el señor Fantoni ha dicho que en tal tiempo va a haber ya fiscal. Ha dado fechas, ha dado inclusive ya datos de cuándo van a tener fiscal, pero no se ha dado cumplimiento. Esperemos que cumplan. Yo le veo un poco difícil porque no solamente es el proceso, sino también porque en esta situación se pueden presentar acciones de tipo judicial que pueden ralentizar el proceso. Y justamente sobre ese tema que usted menciona de las acciones judiciales que pueden presentarse a lo largo del proceso,
el reglamento de comisiones no blinda al concurso entonces de que ocurran este tipo de contingencias y que se sufra todavía más retrasos de los que ya se ha sufrido en el proceso. No tiene un blindaje en el sentido, porque cualquier persona, cualquier interesado puede poner una acción de protección, una acción de tipo judicial que paralice el proceso. Y ahí ya quedará a expensas de los jueces, ¿no? Ellos determinen los tiempos. Perfecto, doctor. Me parece también importante, ya hablando en general sobre la gestión del Consejo de Participación Ciudadana, que abordemos un poco los retrasos que ha sufrido no solamente este concurso, sino todos los demás. Hay quejas legítimas de la ciudadanía respecto a la falta de renovación de autoridades, como por ejemplo el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que ya lleva eh, indefinidamente prorrogado en funciones todos sus vocales titulares, el Tribunal Contencioso Electoral lo propio, este proceso del Consejo de la Judicatura también para la selección del principal y suplente, muy polémico porque existe una suplente acreditada para reemplazar al señor Godoy y demás. Entonces, el Consejo no está haciendo su trabajo. Así es, todos los procesos, como dije en un momento, se han venido dilatando, ¿no? Pero es fácil evidenciar que estos dilatamientos de los procesos obedecen a ciertas situaciones, como por ejemplo el hecho de mantener un Consejo Nacional Electoral que está obedeciendo al interés que tiene el Ejecutivo, ¿no? Entonces, mientras se mantenga ese consejo, el concurso puede esperar y va a esperar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se vislumbra. Esa es la desinstitucionalización del país. El Consejo de la Judicatura tiene ese problema ahora, ¿no es cierto? No se sabe quién va a quedar, si la señora Villasís o el que designa el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, en esas condiciones, la credibilidad del Consejo de Participación Ciudadana se ha venido a menos y las sospechas del público es de que todo está amañado. El traslado de competencias del Consejo de Participación como autoridad que selecciona y designa a las autoridades de prácticamente todos los organismos del Estado a la Asamblea Nacional, tal como lo plantea el presidente de la República en esta reforma a la Constitución, ¿cree usted que le dé algo de capacidad de maniobra a las instituciones para evitar esta prórroga en funciones? Bueno, a lo mejor se podrá elegir en menos tiempo, pero ese no es el problema. El problema es que el interés político prevalecerá. En este momento, por ejemplo, si se diera esa competencia para la Asamblea, sabemos quién va a terminar siendo fiscal o quién va a terminar siendo autoridad. Entonces, no es difícil. Lógicamente, en los tiempos se ahorrarán recursos, se ahorrarán un montón de cosas, pero el problema continuará. ¿Por qué? Porque se habrá designado una autoridad de acuerdo a la necesidad del que esté gobernando. Y justamente, si es que tendríamos esa competencia en la Asamblea Nacional y es el Pleno el que decide y escoge a las autoridades de control, el gobierno con los números que tiene en la Asamblea Nacional terminaría poniendo entonces un fiscal a dedo. Así es. Eso es evidente, eso es evidente y lógicamente, si es que se le quita las competencias al Consejo de Participación Ciudadana, no hay razón de que exista, ¿no? Si bien es cierto, ahora la institucionalidad también del Consejo de Participación Ciudadana se ha venido a menos porque responde en muchas ocasiones al interés que tiene cierto gobernante o cierto poder, ¿cierto? Entonces, el Consejo es mal visto, cuando sí debería existir una institución que dé transparencia a los procesos y lastimosamente este Consejo no ha permitido eso. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos de las personas que están en el mismo Consejo. El gobierno ecuatoriano, ¿cree usted que de alguna forma ha llevado las cosas hasta este punto en el Consejo de Participación y la influencia que ejerce sobre los vocales actualmente para justificar de alguna forma la necesidad de quitarle las competencias por su falta de gestión y trasladarlo a la Asamblea Nacional justamente bajo la excusa de que no se gestionan los procesos de a tiempo, existe esta prórroga de las autoridades, no se está tramitando los procesos con la celeridad requerida, es decir, se está llevando todo hasta ese punto en el que la propia ciudadanía puede
considerar idóneo que la Asamblea Nacional lo haga, pero solamente pensando en los tiempos? A ver, yo pienso que a veces la política lleva a la desinstitucionalidad de las entidades del Estado. Cuando no existe una institución fuerte, por ejemplo, que no se deje manipular por ciertas situaciones, no debería estar aconteciendo esto. Si nosotros teníamos una función judicial fuerte, el gobierno no podría intervenir. Si había una fiscalía fuerte, no podría intervenir el Estado, ¿no? Aquí no se trata de que yo designe una autoridad en determinado tiempo, lo más pronto posible. Se trata de que seleccione a una autoridad a la más idónea, de mayor conocimiento, ¿no es cierto? Con mayor probidad. Pero en este momento no se da ese tipo de cosas y es por eso que la ciudadanía ve con buena cara el que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, porque ese consejo no ha tenido el suficiente carácter político para manejarse por sí solo. Doctor, ya para cerrar la entrevista y agradeciéndole que nos haya acompañado telemáticamente en este espacio para el balance, ¿qué le espera entonces de este proceso de la selección de fiscal general? Con todo lo que usted nos cuenta, las razones incluso de su salida y esta serie de inconsistencias, de irregularidades que se han cometido a lo largo del proceso. ¿Cuál cree usted que va a ser el desenlace de todo esto? ¿Será que el concurso termina con la selección de una autoridad no tan idónea, que no tenga las credenciales adecuadas, o que en su defecto la propia reforma que plantea el presidente se adelante a la selección de la principal autoridad de fiscalía y sea la Asamblea Nacional la que termine tomando esa decisión? Pudiera ser que la Asamblea hacia adelante ya esta situación y todo este concurso quede en absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero también al concurso, el concurso se va a quedar en cierta forma sin veeduría. ¿Por qué? Porque se han quedado personas que están haciendo su trabajo en favor del Consejo de Participación Ciudadana. Muchos de los que se quedaron y que no me entregaron a mí los informes son personas afines al Consejo de Participación Ciudadana, específicamente el señor Fantoni. Entonces responden a sus intereses. Ellos van a avalar cualquier situación que se dé. Y es penoso que lo tenga que decir en esas situaciones. Espero, como dije un momento, de que me tapen la boca y que se haga un buen concurso y que las cosas cambien. Difícil, pero esperemos que se dé esa situación. Penoso lo que se está dando en el país también, que no haya seguridad, que los propios jueces de la Corte Constitucional. constitucional estén supeditados ahorita mismo a que se les allanen sus oficinas o sus casas, ¿no? Terrible. Eso no se ha visto en otro tipo de situaciones, pero eso se ha dado. Y ese mismo riesgo a veces llevamos los que ponemos una voz de protesta en este tipo de cosas. Los miembros actuales de la veeduría, y con esto cierro, entonces están alineados a los intereses del Consejo de Participación, Hay un quienes grupo, todavía se sí, que quedaron. son 4 o 5, ¿no? No son más, pero son las personas que están ahí permanentemente, ¿no? Son las personas que presentaron un informe independiente cuando yo di mi informe general. O sea, entonces ellos están alineados con la posición del Consejo de Participación Ciudadana y han dicho que todo está perfecto. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dado para esta corta entrevista. Nosotros, desde luego, le daremos seguimiento al tema conforme avance el proceso de selección de la primera autoridad de fiscalía. Y de nuevo, le agradecemos muchísimo su tiempo en este espacio. Muchas gracias. Cuando A sea usted. necesario, estaré presto para cualquier cosa. Le Gracias. agradecemos muchísimo. Una buena tarde. Gracias.